Hola, bienvenidos a Los Puntos, a las IES, este programa de Diario de Cuba en el que hablamos de todo un poco, de temas interesantes, ya sea economía, youtubers, comida, de todo hablamos aquí, de todo lo que le interesa, por supuesto, a la audiencia de Diario de Cuba. Y hoy me acompaña María Luis Reyes, mi compañero de DDC. Gracias por estar conmigo. Mario, ¿cómo estás? Hola Wendy, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, hoy vamos Eh, a hablar del tema de muchos periodistas y, bueno, artistas, activistas en general, que han salido de Cuba, digamos, por acciones del gobierno cubano, ¿no? Porque son personas que al final son incómodas para el gobierno, que piensan y actúan de una forma que no le conviene al gobierno de Cuba. Entonces, ¿quién vamos a tener hoy en el programa? Y no sé si pueden ir saliendo por ahí en pantalla. sí, hoy van a estar con nosotros los periodistas independientes cubanos Waldo Fernández y Héctor Luis Valdés Cocho. Ambos periodistas han trabajado en los últimos años en Cuba sobre el terreno como reporteros y ambos han tenido que salir también en los últimos meses del país. Creo que los dos salieron, bueno, en el último año, menos de un año hace que salieron ambos. Entonces, bueno, darles la bienvenida al programa y quisiera empezar preguntándoles cómo fue el proceso, digamos, de acoso, de amenazas, de intimidaciones que sufrieron en Cuba por hacer periodismo, por ejercer su trabajo. Y como llevan poco tiempo de haber salido de Cuba, ¿qué está pasando con los periodistas que están allá hoy? ¿Cómo está haciendo ese tipo de procedimientos con los periodistas que están hoy en Cuba, los periodistas independientes? Bueno, el acoso comenzó, en mi caso, yo comencé como a colaborar con un diario de Cuba desde el año 2000, es decir, con mi nombre, porque incluso colaboraba desde antes, con mi nombre desde el año 2015, y es a los 3 años que ya comienzan las citaciones, las amenazas, primero con que te iban a regular, a impedir salir del país, y ya después tomaron acciones más concretas de amenazas de decirte que tu trabajo era ilegal, de que te podíamos procesar y condenar por eso, por tu trabajo como periodista. Y entonces las amenazas fueron increciendo y en mi caso personal, pues se fueron recrudeciendo justo cuando comienza la pandemia, en marzo del 2020. Las situaciones son más frecuentes, las amenazas se vuelven mucho más frecuentes, me cita la policía, me cita la seguridad del Estado en muchas ocasiones y nada, eso fue lo fundamental, con tantas citaciones en mi caso. Yo, por suerte, tomaba muchas precauciones cuando hacía trabajo en la calle y nunca tuve ningún problema de que me quitaran algún instrumento de trabajo, mi grabadora, mi teléfono. Pero sí el acoso de la seguridad del Estado y la policía mediante citaciones era permanente, sobre todo a partir del 2020. Héctor, no sé si quieres continuar tú con esta pregunta, el tema del acoso, ¿cómo lo viviste? O sea, me imagino que también uno sufre por su familia, porque tú estás como preocupada por ti, pero también ves su situación familiar y es que cambia mucho de lo que es una supuesta normalidad. Entonces, ¿cómo lo viviste tú, Héctor? Sí, fueron 2 años y medio exactamente de represión constante por parte de la seguridad del Estado hacia mi persona y ya en los últimos meses ya se ampliaba las amenazas, sobre todo hacia mi familia y mi pareja sentimental en este caso. Mi represión, yo creo que yo la recuerdo, la primera detención arbitraria fue cuando ya creado en la página del Satuvoz Cuba, creada por mí, se lanza mediante esa página una convocatoria a manifestación pacífica por el asesinato del joven afrodescendiente Hansel Ernesto Galiano en el municipio de Guanabacoa a manos de la policía. Cuando se lanza mediante esa página, pues la convocatoria ahí es donde empieza entonces todos estos 2 años y medio de represión y hostigamiento. Fueron disímiles, o sea, fueron múltiples entre amenazas, entre arrestos arbitrarios, entre ocasiones golpizas que incluso las sufrió hasta mi propia madre en uno de sus intentos de salvarme de un arresto arbitrario, pues ella también fue golpeada por la seguridad del Estado. Las amenazas, vuelvo y lo digo, hasta el punto que ya yo tomo, y siempre lo digo en todas las entrevistas, como la cima del horror que yo viví en Cuba por ejercer el periodismo libre, que fue un intento de abuso sexual dentro de la propia unidad de Aguilera, cuando yo me encontraba reportando la parada pacífica que se iba a realizar frente a Villamarista por la liberación del artista Handler La Bastida. Esa fue ya que yo dije, esto ya no da más. O sea, no, esto de aquí a allá no hay más nada.
el 11 de junio, el 11 de julio, perdón, que también sufrí violencia cuando me encontraba reportando las manifestaciones pacíficas del pueblo en general. En fin, han sido muchísimas. Para que enumerártelas sería imposible en estos momentos. No me imagino. Tú hablabas de ese momento cúspide, ¿no? De todos estos abusos, acosos que sufriste. En ese momento tú te diste cuenta que tenías que salir de Cuba, ¿no? Y todo esto para decir en qué momento, cuál fue la gota que derramó el vaso, porque hay muchas gotas, por supuesto, ustedes fueron víctimas de diferentes acciones, como tú venías comentando. Pero hubo ya algo que ustedes dijeron, no puedo, hay que salir, o sea, este es el momento. Si quieres, continúa tú, Héctor. Bueno, no tomé ese punto la cúspide, ¿no?, del intento de abuso sexual. No lo tomé como la gota que me dijo, tengo que salir de Cuba. Para mí eso ocurrió, fue un evento traumático que aún todavía me a recordar, pero no fue la gota que derramó la copa, como diría yo. Después de eso, incluso después de ese intento de abuso sexual, yo sufrí otro interrogatorio por más de 4 horas, donde me pusieron en la mesa por segunda ocasión la salida mía de Cuba, basándose en un chantaje sentimental referente a la salud de mi padre. Yo accedí, por supuesto, en esa ocasión yo accedí y recuerdo que los dejé esperando en la Embajada de México el lunes, un lunes próximo al interrogatorio que me estaban realizando. O sea, los dejé esperando ahí en la Embajada de México, no quise salir de Cuba. Cuando sí ya me replanteé salir de Cuba fue en las amenazas, cuando comenzaron las amenazas sostenidas de amenazas de muerte, amenazas a mi integridad física, amenazas a mi familia, amenazas ¿cómo decirte?, el asesinato de reputación. Ya no podía salir ni a la esquina porque mis propios vecinos ya eran los que me estaban hostigando. O sea, era todo como decirte, un maltrato psicológico que estaba sufriendo yo. Ya eran más de 15 días encerrados en mi apartamento, no podía salir porque en los bajos estaba la policía política con la PNR esperando a que yo saliera para detenerme. Y recuerdo que cuando yo ya decidí exiliarme, o sea, exiliarme por obligación, porque bueno, ya esto es un exilio obligado, fue cuando pregunté por la situación de Esteban, cómo iba a quedar Esteban, cuántos años, cuál era por qué lo iban a sentenciar, y es cuando me dicen que Esteban no iba a salir de la cárcel si no aceptábamos ambos el destierro. Y ahí entonces fue donde yo le dije, esto no es una decisión que tenemos que tomar, que tengo que tomar yo, esto es una decisión que tenemos que tomar los dos. Entonces cuando ya Esteban me comunica los días que sí, pues entonces cuando viene nuestro exilio. Duro. Para los que nos estén viendo y no sepan quién es Esteban, vamos a aclarar un poco. ¿Qué relación tenían ustedes? ¿Ustedes se conocen de trabajar juntos? Aclárnos esto. Sí, Esteban y yo tenemos un lazo de amistad muy fuerte. O sea, muchos tienden estas campañas de desacrédito que como han habido a lo largo de la historia de la oposición, que sabemos que el régimen cubano se encarga de asesinar la reputación de quien les es incómodo. Y bueno, aunque el régimen cubano se empeña en ponernos a nosotros como una pareja sentimental, todo lo contrario, aquí todo el mundo sabe quién es mi pareja sentimental y qué relación me une con Esteban. Esteban y yo tenemos una amistad muy fuerte, digamos una hermandad. Él me brindó una ayuda tremenda cuando vivíamos en Cuba. Gracias a Esteban soy quien soy hoy en día, porque él fue el que me sacó de aquel campito donde yo vivía, que hacía las denuncias solo, que me hostigaban. Y él fue el que me sacó y me trajo a la luz pública para que entonces darme una cierta visibilidad, para de cierta manera protegerme de la seguridad del Estado. A raíz de eso, pues ha habido una amistad muy enorme entre Esteban y yo, y hasta en estos tiempos. O sea, lo que nos une es una amistad muy tremenda, compartimos incluso trabajo porque él es colaborador de ADN al igual que yo, y gracias a él también fue que ADN me descubrió de cierta manera también. Entonces, mucho que agradecer a Esteban. Exacto. Han vivido muchas cosas duras también juntos, ¿no? Todo esto de irse, de decidir salir de tu país, de dejar atrás tu familia. Para ti, Waldo, ¿cuál fue ese momento en el que pensaste que era mejor opción ya salir de Cuba por determinadas acciones del gobierno cubano? Sí, para mí la decisión fue a partir de que es decir, a partir de marzo del 2020 ellos me citan en muchísimas ocasiones, como 3 o 4, y me hostigan constantemente. Ya en una de las últimas me dicen que no quieren que yo caiga preso, pero que lo que yo estoy haciendo es muy bueno, que no debo hacer eso, en fin.
y yo ahí más o menos tomo la decisión de irme, ¿no? Pero bueno, en ese momento estaba la pandemia, teníamos una especie de confinamiento y no, era prácticamente muy difícil salir de Cuba, es decir, no había manera, bueno, era muy difícil salir de Cuba de una manera legal, segura, porque eh, eh, el país estaba bastante cerrado, estábamos en medio del confinamiento. Y bueno, nada, tuve que esperar al año siguiente a que todo digamos, el país ya había abierto, ¿no? Por la desescalada para poder salir de Cuba. En ese trayecto ocurrieron muchísimas más cosas, hubo más detenciones, sucedió lo del 11 de julio, donde yo participé, y bueno, 15 días antes de irme del país, incluso fui detenido porque, bueno, hasta el último momento estuve trabajando como periodista. 15 días antes me detuvieron junto con otro colega, Mauricio Mendoza, en Playa, y estuvimos en una estación policial alrededor de una hora allí. Y bueno, y hasta el último momento estuve trabajando y sufrí detenciones también. Tanto Héctor, Luis como Waldo, ustedes dos han salido de Cuba en un momento que ha coincidido y no de manera casual con un éxodo, digamos, migratorio, pero también dentro de ese éxodo con la salida al exilio de muchos activistas, de muchos periodistas independientes, de varios opositores, ¿no? Y eso obviamente no ha sido algo casual, eso viene después de un año o de 2 años de un activismo muy fuerte en el que ustedes estuvieron cerca como periodistas, desde la huelga de San Isidro, el 27 de noviembre, y luego, bueno, como punto más alto, el 11 de julio, en donde ustedes estuvieron en Cuba cuando sucedió el 11 de julio. Pero bueno, después de eso ha venido una ola represiva muy grande, donde los presos políticos se han multiplicado, los exiliados se han multiplicado. Yo quería preguntarles si ustedes, ¿qué creen que está pasando ahora en Cuba? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se repetirán manifestaciones? También marcadas por toda esta ola represiva del gobierno, por el ordenamiento económico que ha sido un desastre. Quería preguntarles qué opinión tienen ustedes sobre esto. Waldo, Bueno, o Héctor, sí, cierto. bueno, a ver, yo soy de la opinión de que la fiera tiene miedo. Y cuando una fiera tiene miedo pues, y se siente enjaulada, pues tiende a ser más agresiva. Y es lo que está sucediendo con el régimen cubano. El régimen cubano sabe que está en un hilo, está en un pendiente que pronto puede caer y sabe que no hay energía más poderosa, fuerza más poderosa que la de un pueblo unido. Tiene miedo que vuelva a ocurrir un 11 de julio porque otro estallido social está a las puertas de ocurrir nuevamente. Digamos, por la pésima situación económica que existe en la isla, el desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, el abastecimiento de todo y la poca gestión o la pésima gestión, digamos nosotros, por parte de las autoridades para con el pueblo. El pueblo sabe perfectamente que sus dirigentes no lo representan, que sus dirigentes son incompetentes, que son puestos a, como decimos muchos en nuestro cotidianidad, están puestos a dedos, ahí nadie los escogió. El pueblo sabe todo eso. Entonces, el pueblo tiene miedo, es real, porque existe una represión constante. Hay miles de presos políticos, incluso niños menores de edad, niños presos también. Y todo eso a raíz del 11 de julio. Pero ellos tienen miedo. Sabemos que el régimen tiene miedo. Y lo que puede ocurrir, pues yo no soy, digamos, pitonizo para adivinar lo que puede ocurrir el día de mañana, pero sí tengo la ligera sospecha de que puede ocurrir otro estallido social en cualquier momento. En cualquier momento porque el pueblo se está cansando. Sí, el 11 de julio fue un momento, digamos, por lo menos para mí fue sorpresivo. Yo no me lo esperaba cuando empiezo a ver las imágenes de San Antonio de los Baños y tampoco me esperaba que tuviera un efecto dominó en todo el país y en La Habana fue realmente impresionante ver cómo digamos, los manifestantes, aun cuando eran reprimidos, es decir, cuando veían las boinas negras cerca de ellos, seguían la marcha y seguían y en la que yo estuve, por ejemplo, el objetivo era llegar a la Plaza de la Revolución y bueno, lamentablemente eso no se pudo hacer porque el gobierno enseguida se activó para impedir eso, pero las condiciones están dadas para que vuelva a suceder, porque es decir, el gobierno no ha hecho absolutamente nada, ningún cambio estructural para que esa situación no se vuelva a dar. Lo único que ha hecho es más represión. Entonces no sabemos cómo el pueblo cubano puede reaccionar
digamos, en este verano, que ya se acerca, continúan los apagones, el desabastecimiento es algo crónico, entonces puede darse, digamos, el caldo de cultivo para eso. No sabemos hasta qué punto el pueblo cubano, digamos, con todas estas condenas excesivas, injustas hacia los manifestantes, se ha retraído por eso. Eso es algo que solamente el tiempo puede decir. Ustedes, a pesar de todo esto que les ha pasado, que ha sido pues horrible en ambos casos, y los ha obligado a salir de su país, dejando atrás su familia, ¿piensan regresar a Cuba en algún momento? ¿Es algo que ustedes desean o no se recuerdan con cariño el país en donde tuvieron que salir al final sin querer salir? O sea, ¿piensan regresar a Cuba? ¿Lo tienen pensado? Por ejemplo, Héctor, ¿qué piensas tú? A ver, es una pregunta difícil porque yo siempre he sido del criterio, y puede sonar un poco radical, de que un lugar, no me lo gozo de Cuba, no me hizo daño, lógicamente, fueron sus monigotes quienes me hicieron daño, las personas que tienen secuestrada la isla, los que me hicieron daño. Pero uno nunca debe regresar, y soy un poco radical respecto a eso, al lugar donde te hicieron daño. Yo soy un poco rencoroso por esas partes. A Cuba la amo, a Cuba la adoro. Yo a Cuba la llevo en mi corazón día tras día, a mi tierra porque fue donde nací. Pero fue muy traumático mi estancia en ella, mi vida en ella. Y entonces puede sonar radical, pero si no te digo esto, no te estoy siendo sincero. Me es difícil regresar al lugar donde me hicieron daño. No, claro, es que tiene sentido. Sigues comunicándote con tu familia, me imagino. Tu familia está en Cuba. Sí, sí, mi familia está en Cuba. Mi madre, mi pareja, mi hermana, toda mi familia está en Cuba. Es que, claro, es duro, ¿no? Porque fue algo que no elegiste, te fuiste además en una situación súper complicada y tu familia, que es tu apoyo, está lejos de ti y al país en donde tú no quieres regresar. Entonces, Sí, es yo quería hacer una acotación, Wendy. Es tanto el daño, y Waldo lo debe sentir tal cual como lo siento yo, que a veces asusta y a veces te hace preguntar si estás siendo una buena persona. Y verdaderamente es así. Yo el corazón lo tengo totalmente cerrado, lo tengo totalmente duro, porque ha sido mucho el trauma que ha dejado la seguridad del Estado cubano y el régimen cubano hacia una persona que solo quería contar la realidad que vivía su sociedad, su país, su tierra. Entonces, por eso es que te digo que uno nunca debe regresar al lugar donde le hacen daño. Suena radical, pero lo siento, soy sincero. Waldo, en tu caso. En mi caso, bueno, llevo solamente 6 meses fuera de Cuba, ni siquiera he pensado en esa posibilidad de regresar. En el futuro, no sé. Realmente creo que es muy difícil que pueda regresar porque el gobierno cubano, es decir, la seguridad del Estado me dejó claro que no me iban a impedir volver al país. Y entonces uno debe, digamos, asumir eso como una realidad y seguir para adelante, ¿no? Es decir, no queda de otra. Claro que sí. Bueno, ya para terminar, ¿tienen algún consejo para los periodistas Bien. independientes que están en la isla? Que sigan ahí, que quieran, como ustedes, contar la verdad. Que los admiro mucho. Yo admiro el periodismo independiente dentro de la isla. A los periodistas que en realidad hacen una prensa real y sin tapujos. No a voceros, porque sabemos que los periodistas oficialistas que se miden o se rigen por el único partido que existe en Cuba, que es el Partido Comunista, pues esos no son periodistas porque no cuentan la realidad que vive una sociedad. Pero a la prensa independiente los respeto muchísimo porque sobra el valor y hay que tener corazón para enfrentar una maquinaria tan grande de reprimir como es la del régimen cubano. Y que ellos reprimen directamente a la prensa porque saben que son los portavoces de la verdad que vive un país esclavizado. Entonces, nada, mi consejo es mucha fuerza, mucha inteligencia, mucha paciencia, porque verdaderamente es duro hacer prensa dentro de Cuba. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por su tiempo, por su trabajo dentro de Cuba, además, que fue muy fuerte, como tú decías, te enfrentas a una maquinaria que es 5, 100 veces más grande que tú, no tienes nada que hacer. Eventualmente iban a tener que salir. Bueno, Mario, gracias por estar conmigo, por estos invitados. Gracias a ti y también gracias a Héctor y a Waldo. Muchas gracias a ustedes. Mantenemos el contacto y bueno, nada, aquí en Diario de Cuba seguimos muy pendientes esos mensajes de nuestra audiencia y que nos pidan temas que sea de su interés para seguir aquí en los puntos a las 10. Gracias.